señores, está de moda la política. Hemos anunciado en primicia en el bloque anterior que Santiago Matías Alofoque rechaza la propuesta del PRCC porque va a ser su propio partido y está pidiendo sugerencias para los nombres, para toda la gente que le interesa y esta nueva camada de jóvenes también que se quieren involucrar profesionalmente en la política. La Cumbre Mundial de Comunicación Política y este medio es partner, invita a este Congreso Internacional de Comunicación Política 19 y 20 de agosto, de ahora, de este año. Si usted quiere ser profesional en comunicación política, marketing político y todo lo que tiene que ver con este fascinante mundo, puede inscribirse en nuestra página cumbrecp.com. Ahí están en pantalla, ¿verdad? La información 19 y 20, $250 por persona. No tienen que pagar avión como cuando yo viajo a esa cumbre, no tienen que pagar hotel, sino que aquí en el Catalonia 19 y 20 de agosto le esperamos. Y precisamente gracias a la gente que pues nos da seguimiento y está en sintonía. Ayer hablábamos de un tema de sumo interés en el tema del transporte y hoy está uno de los rostros que protagonizan esta noticia, el señor Juan Uvieres del Movimiento Rebelde, pero también de todo este movimiento de sindicatos que es prácticamente una marca, ¿verdad? Fenatran, una historia de toda su lucha a través del medio de transporte. Gracias por estar con nosotros. No, gracias Colombia por la invitación y gracias a todos ustedes. Hace tiempo que usted no venía por esta plataforma. Usted no me ha invitado. Bueno, pues mire, la invitación queda abierta. Usted se aparece aquí cualquier día, si usted ve que yo no lo llamo. Aquí están abiertas. Hubiera una pregunta. Cuéntenos a propósito de este tema que nosotros tratamos aquí ayer, lo que usted ha dicho, que ha estado diciendo que el senador Antonio Marte está usando su posición como senador para beneficiarse y para inclinarse hacia sus propios intereses particulares. Permítanme, aparte de darte las gracias por la invitación y tenerme aquí, entrar por otro lado. Primero pedirle a la Cámara de Diputados, que ayer intentó aprobar a la carrera la ley sobre reforma policial, bajo el argumento de que la embajada la estaba exigiendo urgentemente. Hubieron algunos diputados que pidieron el procedimiento y lo acogieron finalmente el presidente Pacheco. Yo siempre he dicho que la ley en este país, que los diputados hacen leyes. Los diputados no hacen leyes en este país, ni los senadores, salvo excepciones. Aquí las leyes vienen del Poder Ejecutivo, de la Embajada Americana, de la oligarquía, en sentido general, de esos tres factores, y a veces de la Iglesia Católica. Estuve ahí y además pues conozco esa dinámica. El número dos, bueno, decirle al país que el gas propano hoy debería estar 35 pesos más barato. Tiene un sobrecosto para esta semana que estamos transcurriendo. Se lo ha planteado el presidente y no me baso en mis estudios, sino en los estudios de los técnicos de la UAS y de otros, porque hay un asunto ficticio de que están subsidiando. A veces hay sacrificio fiscal que es difícil, que es distinto a subsidiar. Y en tercer lugar, hay un aspecto que tiene que ver con una licitación que acaba de lanzar el Ministerio de Educación para 800 millones y tantos de pesos para comprar unos 200 y pico de autobuses para el transporte escolar, que es una mafia. Yo lo dije en un programa contigo, vino Onésimo González, que me dio pena, porque Onésimo yo nunca lo he visto vinculado a mafias. Vino a defender lo que él no debió defender, porque luego el que era ministro de Educación en ese momento, Ángel Hernández, dijo que él no tenía nada que ver la educación. Y Homero Figueroa dijo desde el Palacio Nacional que ciertamente ese proyecto correspondía al Palacio Nacional. Y esto implicaba entonces que la mafia estaba dirigida desde el Palacio Nacional. Y yo no estoy acusando a nadie, pero fue Homero Figueroa que dijo que ese proyecto era del Palacio Nacional. Hoy está aquí
licitando para las MIPYME que puedan participar, tienen que depositar 128 millones de pesos como garantía en una cuenta bancaria, una línea de crédito. Disculpe, don Juan, pero una MIPYME 128 millones, lo veo difícil que tenga acceso. No, porque eso es para que no participen, eso es para que los mismos delincuentes, escúchenme el término, yo se me va en la boca a veces, se accedan a esos autobuses, para que entonces a su vez ellos lo que tienen es cuarto o importan vehículos y no son transportistas, se lo alquilen a transportistas a 130, 140 mil pesos, pero el gobierno en este caso, se lo paga 300 mil pesos, Freddy. 300.000. 300.000. Le sacan el 100%. No, el 100% no, de 130, 140 y 130 porque a mí me han hecho la oferta. Uno investigando y buscando. 130, hay muchos compañeros que ganan 130 mil pesos, 140 mil y en mayor de los casos 180 mil pesos. Entonces, una vez nosotros planteamos esto públicamente, lo dijimos aquí, Onésimo vino a defenderse de lo que no tenía que defenderse porque no era de él. Yo le planteé al presidente lo siguiente, en la reunión que tuvimos el 4 de mayo, él me concedió unos minutos aparte, el presidente, pero coja esas guaguas y a esos PRMistas que ya tienen 20 años fuera del poder, que tienen algunas limitaciones, aunque sean profesionales, entréguele una por familia y por su cédula, ese es su RNC. Y como es un proyecto que está financiado con los recursos de educación, se paga por ahí, van a pagar las guaguas, va a recibir entre 80 y 100 mil pesos esa persona, va a estabilizar su vida y ese PRMista se lo va a agradecer y punto. Pero además es un derecho, porque para darle 1000 guaguas o 500 guaguas a un tipo, para que se haga de muchos millones, entrégueselo así, se lo plantea él, me dijo, es que no encuentro bien cómo hacer, no entiendo bien esa situación. Estoy planteándolo de nuevo. Lo otro es mafia contra el Estado. Más de 100 mil pesos por guagua. Y el que quiera lo... Ustedes, Juan, en reiteradas ocasiones han denunciado ese tipo de mafia, ese tipo de accionar corrupto, por ejemplo. Ayer Albita presentaba lo que fue la estafa de las rutas alimentadoras, que se hicieron las paradas de tren. Tú recuerdas que llevaba una red de rutas alimentadoras para llevar a los pasajeros de la parada del tren a los barrios, ¿verdad? Y viceversa. Sí. ¿Qué pasó, Juan, con ese proyecto que era parte integral del sistema de renovación? La ruta alimentadora en la capital, en el Gran Santo Domingo, llevan dos problemas: la seguridad ciudadana. Junto con eso debe implementarse que los camiones trabajen desde las 6 de la noche, de las 6 o 7 de la noche hasta la madrugada y no en el día, y no sacarlo en malecón para proteger a 8 o 10 hoteleros y subirlo por la Lincoln para después de la Independencia. Esto es un conjunto de políticas que hay que aplicar mirando a la gente, mirando la seguridad ciudadana, porque nadie quiere salir de un barrio a cualquier hora con esta inseguridad. Esto implica la guagua del barrio, que te saque del barrio y te lleve a la ruta, al metro o a la ruta troncal si es un autobús. Es lo que se hace en otros países con más seguridad que aquí. Lo que ha pasado, faltan muchas cosas porque se hacen muchos parches. El metro, que nosotros tuvimos críticas en su momento para aspectos de él, pero un metro que lo han ido degradando para que el sector privado de muchos cuartos se quede con él. Esa es la situación realmente. Ese es un metro que está para durar 40 años, su calidad, la línea 1. Y la línea 2 más o menos por ese mismo estilo. Entonces, ha pasado eso. Señor Juan. Sí, ella me hizo una pregunta, no es que le he querido evadir, pero quise entrar por esos dos temas. Porque este tema de educación... Es la raíz de lo que usted va a explicar ahora. No sigan auspiciando la mafia para que un tigre, escúchenme el término, reciba, Freddy, por una guagua, 300.000 en este caso, o 250.000, y entonces ese tipo se la alquila a otro, porque esa persona
Hay gente de esa que no tienen guagua, que nunca han sido transportistas. Sí. Para que quede claro, es distinto a Antonio que sí ha sido transportista, aunque participe en esta práctica igualito. Ya que Para que usted, esto quede claro, oye, pero usted nunca ha sido transportista, usted nunca ha sido importador de guagua. Porque a usted hay que entregarle 500 o 1000 guaguas para que usted salga a Vallaguana, mi pueblo, o a Guerra, o a Jaina, o a cualquier punto del país, alquilársela a los choferes a 130,000 pesos. Sí. ¿Con quién usted está? ¿Usted tiene identificadas esas empresas? ¿Cuáles Sí. son las empresas que están ganando esa Una de ellas es licitación? Magna Motor. Esto está dirigido para Magna Motor, porque incluso es única empresa, para una sola empresa. ¿Y de quién es Magna Motor? Magna Motor es una importadora de vehículos que lo que se dedica a toda su vida a importar vehículos. Importa vehículos muy buenos. Nosotros compramos Hyundai, Freddy conoce esa historia, Sí. que se la agradezco a Freddy. Y hay una cosa que quiero agradecerle a Freddy, porque quiero aprovechar el día de hoy, porque hace 25 años no lo veíamos. 25 años. Nosotros no queríamos Hyundai porque no la conocíamos. Sí. Y Freddy llegó con un proyecto y dijo, le vamos a dar el doble de las guaguas. 625 guaguas. 450 guaguas. 450 guaguas. Y la propuesta era otra. Colombia, yo te tengo tu boronita por ahí, ¿no? Sí. Y él nos dijo, y van a llegar en 3 meses. Y cumplieron. Hubo algunos aspectos que fueron por asuntos políticos, no estaban en manos de él. La leyenda. Sí. El oráculo. Ese hombre tiene tiempo haciendo historia, ¿eh? Juan, pero mire, vamos. Espérate, pero que está acabando No, su pero historia. es en línea Espérate. con tu pregunta. Pero El tema- espérate. Déjame terminar esto, porque hay una cosa. Si lo dejan hablar solo, hace un monólogo. Exactamente. nadie le pregunta. No, ¿Qué Yo lo tiene? estoy diciendo. él habló Vamos a del esperar que metro, termine. él habló del metro y me gustaría ahí preguntarle que usted había dicho que se están privatizando los transportes públicos. ¿Por qué usted afirma eso y en qué se basa? No, el metro no se ha privatizado, se está degradando. No. El transporte privado, Yo dije público. el transporte público. O sea, ahí haciendo, ya que usted mencionó el metro, usted había dicho que el transporte público se está privatizando y por eso le pregunto que en qué usted se basa en esa afirmación. El transporte público, el resto es privado todo. El 98% del transporte nacional es privado, sea de pequeños propietarios, de medianos o de empresas grandes como Caribe o como otras. Es privado. Si no, aquí no hubiera transporte en este país. Don Juan, ¿qué problema tiene usted con Antonio Marte? No ninguno. Yo ¿Y tengo a qué vienen entonces esas declaraciones que usted hizo? Bueno, es que lo que está tranquilo se deja quieto. Y hay temas que yo a veces no quisiera tocarlos mucho. Fueron temas muy traumáticos. Pero cuando tú me presentas, déjame decirte algo. Sí, hombre, dígalo ya. Sí, no. Un día yo estaba acostado. A las 9 de la mañana, yo me levanto muy tarde. Freddy me hace una llamada. Y después me la hace el padre Toño. Entre un intervalo de 5 a 10 minutos. ¿Dónde tú estás? En mi casa. Ubica a Brito, que lo van a eliminar. Yo bajé de mi casa, fui donde estaba Brito, y eso te lo agradezco. ¿Y quién es Brito? Brito es mi compañero, está al frente del corredor de Independencia. Segundo o tercer dirigente nacional. Señores, esto es un programa de confesiones, de 25 años Y después. de primicia. Pero él me llamó, aun cuando teníamos algunas diferencias, pero puso por encima un conocimiento que ellos dos tuvieron y quien no agradece tiene que morirse. Yo soy... Entonces, aterrizando en el tema de Antonio Marte, que es la pregunta de la Del bella Yamel momento, ¿verdad? Castro, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Ajá. ¿Por qué un senador de la República, que a la vez es empresario del transporte, usted dice que hay cosas que se dejan quietas? Volvamos al presente, a pesar del pasado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa, don Juan? Es sencillo, él pone a su hijo y gente que está vinculada al crimen a dar una rueda de prensa. ¿Cómo que gente que está vinculada al crimen, Sí, don Juan? al sicariato, pero aquí se creó una mafia, una banda de sicarios en el 2007 que era de Fenatrado. Fenatrado tuvo que usar muchas cosas para meter una línea a Haití. Quien fue que hizo la línea para Haití fue Fenatrado.
perdió muchos hombres y para eso se necesita hacer muchas cosas. A raíz del conflicto en el Plan Renove, en 2005, entonces en el 2006, parte de ese grupo se lo facilitaron a Conatra y se le pagaban al jefe de esa operación 70,000 pesos mensuales. De esa época. De esa época. Pero Y no comenzaron a herirnos compañeros y nosotros a denunciarlo. Y al final eso terminó en el 2015, con alrededor del 14 y 15, diciembre del 2014 y enero del 2015, con alrededor de 8 a 12 compañeros nuestros asesinados. Sí. Asesinados por bandas de sicarios, no por transportistas, enfrentamientos entre transportistas. ¿Y usted denunció eso ante las autoridades? No, hay dos tipos que están condenados. Un sargento mayor a 30 años, no sé en cuál cárcel estará ahora. Otro también a 30 años, y había otro que era también de la Policía Nacional. Había un mayor del Ejército Nacional, porque era una banda que incluso participaron generales al mando de esa banda para el Estado. Entonces, esa banda se armó desde la ONSA. ¿En qué año? 2007, 2008. ¿Cuál es el meollo del asunto en el negocio del transporte que involucra, Exacto. que ocupa, como dirían los mexicanos, bandas de sicariato para defender Yo estoy rutas? sorprendido. Bueno, habría que preguntarle a quien dirigía la ONSA en ese momento y a quien dirigía la jefatura de la Policía Nacional en ese momento, ¿Qué son? y a quien era vicepresidente en ese momento que facilitó las armas a esa banda, según las informaciones que yo manejo. A esa banda, y hoy lo voy a decir porque ya él no es activo, la apresó el general Brown, que era coronel en ese momento, 3 veces. Él me decía, Juan, no, tranquilo, no enfrente, no. Oye, esto. Y Brown la apresó 3 veces. Y esa banda con las mejores armas no duraba 15 minutos en el Palacio de la Policía detenida. Pues dando esto así, y como Brown ya eso no le hace daño, porque bastante daño le hicieron, Sí. Brown cometió 2 errores. Uno fue apresar esa banda y otro fue el enfrentamiento que tuvo con Guido, me parece que en el 12, frente a Reinter por ahí. Sí, sí. Y son cosas así. Entonces, el meollo no es ese. Quien dirigía la ONSA confesó, tuve que crear ese grupo para contener a Fenatrano. ¿Pero qué era contener a Fenatrano? Bueno, pero nosotros crecimos acá. Por ejemplo, yo no busco ruta en ningún lado. Allá Fenatrano es grande para entrar y grande para salir, más grande todavía. Bueno, pero teníamos luchas duras. Pero veníamos con luchas duras cuando Balaguer. Sí. Lamento que este amigo Salazar se fuera, no estuviera. Cuando Balaguer, a mí me tuvieron que asesinar 3 veces. Y Balaguer en una le dijo a Gabriel de Río, ese hombre me tiene alto. Era una huelga por la mañana y una huelga por la tarde. Es que usted daba calor, Juan. Señor Juan, señor Es Juan. que Eso no lo aguantaba gobierno. Es que periodista que no irrita, sindicalismo que no irrita, ni es sindicalismo, ni es periodista. Y usted Señor aguantó. Juan. Oh, Estamos aquí, dígame. todavía estoy aquí. Él está Gracias a aquí. Dios y a Freddy que llamó por Brito. ¿Eh? No, a Freddy y al padre Toño. Sí, sí. Óyeme. Y Pero- él sabe, Freddy, yo no voy a entrar en detalle, pero Había momentos muy áridos, era tiro limpio que se dirimían los problemas, los conflictos en esa zona. y era un asunto de Estado, no era una banda. Y ustedes tenían propuestas, Juan, muy institucionales para tratar de reducir el gran fracaso en el transporte, como ha sido en la salud y en la educación. Es el producto de la tosudez con que han visto las propuestas que se han hecho, porque se han presentado sobre la mesa, señores. Yo conozco más de 10 o 12 propuestas que se pueden discutir, que son serias. Claro. Y entonces el gobierno como prioriza algunas cosas que... No, se priorizan mafias, salvo Hipólito y Onésimo, que aunque él vino a rebatirme, hizo un buen programa para el proyecto del Plan Renove, bien articulado técnicamente, pero se distorsionó. ¿Qué tan necesario, señor Juan, son
son los sindicatos de choferes para el pueblo dominicano? Como tan necesario fuera el sindicato de periodistas profesionales, que antes luchaba para que los periodistas tuvieran buen salario y los respetaran, y ahora no tienen sindicato. Y nadie lucha por los periodistas. Está tirándole duro a los periodistas. No a los periodistas le estoy tirando. A los que han destruido. Es a los que han destruido, a los que cuando convirtieron al SNPP, del cual yo fui miembro, como desde Vallaguana, y convirtieron en un colegio y convirtieron eso en un negocio, que me disculpen que no lo dirijan, porque desde que lo convirtieron eso, para ganarse un tanto por ciento de la publicidad de los medios, eso se burocratizó y no hay en ninguna redacción un sindicato de periodistas, una afiliar. Don Juan, hay una tesis que es la que siempre da vueltas en la población dominicana, de que ustedes más que un aporte han sido una traba para la modernización del sistema de transporte público, de la masificación del transporte público, que no es moderno ni es eficiente el transporte en la República Dominicana por culpa de ustedes en particular. ¿Qué le responde usted a la ciudadanía dominicana que cree eso? No, yo le respondo a eso a los que han creado la narrativa. Por ejemplo, Los Dueños del País se creó en la redacción de un famoso periódico de la tarde, junto con un ministro que está muy enfermo y no voy a tocar su nombre. Porque cuando yo comencé a denunciar la mafia de los combustibles, 2006, 2007, digamos, esto debe ser una empresa que tiene un nombre, tiene accionista o puede ser propiedad suya, y resultó que mencioné una empresa que dos de esas empresas, varias empresas, tenían gasoil subsidiado, que eran propiedad de un medio de comunicación muy poderoso. Son muchos medios que tienen ellos. Y entonces, a partir de que yo mencioné ese nombre, esos nombres, en la Z, escúchenme que me mencione la Z. No, por favor, adelante. A partir de ahí, hubo un periodista que comenzó a usar eso como para buscársela. No fue Juan Martínez Pozo, ni Auri Cabral, ni siquiera don Álvaro. Y de ahí nos sacaron el mote de Los Dueños del País. Porque nosotros denunciamos la mafia de los combustibles. O sea, usted dice que que movía más dinero y mueve hoy más dinero que el narcotráfico, la mafia de los combustibles. Y usted dice que por esa narrativa es que hay personas que piensan como Nelson estaba explicando. Comencé por ese lado, porque se nos creó esa narrativa y todo el mundo, los dueños del país, los dueños del país. Y porque fue un plan dirigido. Pero mira, hubo una vez famosa en la 27, yo me acuerdo, yo pequeña, muy pequeña, que hubo una situación como que ustedes pararon, o usted en persona, corríjame si no es así, en la 27 por los predios del cosa ese de los deportes. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No. Ahí que yo me acuerdo de ese titular, los dueños del país. Usted dijo, paro la capital en la 27. No, ya, no dije eso, no. Esto pasó de otra manera. Brown y nosotros teníamos muy buenas relaciones, debo decirlo aquí otra vez. Era un gran oficial, es un gran oficial. Es un gran oficial y con mucha capacidad. Yo no sé por qué motivo la ME en ese momento le puso candado a 15 vehículos, 16 de los compañeros de carro de la 27 de febrero que bajaban por el túnel, que eran los carros expresos. Me llamó el compañero que dirigía la 27 en ese momento, se llama Ale, a las 7 de la mañana. A mí nadie me ha llamado a esa hora, porque yo duermo a esa hora. Pero desperté y lo cogí, digo, algo tiene que estar pasando. Le dije, está pasando esto. Le digo, lo único que le voy a pedir es que no cierren la vía. Le dije, ya es tarde, ya está cerrada. Y entonces, como no sabíamos el motivo por cuál era, nosotros accionamos. Ya de hecho por debajo estaba cerrada. Lo cerró a mí con candados. Pero eso no hace tanto. Eso, yo estaba en el Congreso cuando eso. ¿Qué nosotros hicimos? Bueno, si ya la 27 está cerrada, y como no sabíamos qué era lo que había contra nosotros, yo llamé, zona este, fulano y fulano, ustedes son los responsables. Zona sur,
Brito, Tito, Jorge Luis, compañeros que están activos. Uno, Tito es síndico, presidente de Fedodín, Jorge Luis es regidor, Brito es diputado. Ahora, compañeros, esas son las áreas de ustedes. Se cerró la capital entera. Porque el que tiene un medio para luchar y defenderse los fusiles. Pero Juan, ¿por qué fue que la mente en ese momento entonces eso tendría que explicarlo. O sea, usted todos estos años más tarde todavía no ha logrado identificar por qué. No, yo tengo intuición, pero no quiero. ¿Cerraron el país, sí o no? O sea, Claro. No, la capital se cerró. ¿Son los dueños, sí o no? sí, Juan, reitero, ¿Y quién reitero. tiene ese power de decir, de ahí surge, perdón Nelson, Ujú. que Ubiere se convierte en un líder político también? Al inicio del programa hablábamos de Santiago Matías Alofoque, que No, va a ser un partido no, político. al revés. Yo vengo de la política y entré al sindicalismo Sí. por accidente. Yo vengo del MPD, desde la política. el movimiento Sí. rebelde de tu formación, de ustedes como 2007. sector, Y no 2007. supimos aprovechar las circunstancias para legalizarlo. Recogimos 365,000 firmas en el 14. Y no lo han legalizado. Nadie ha recogido 365,000 firmas No, limpias. 200, ¿Por qué los no que son llegan a un partido? 200 dan pena. No. Porque nos lo rechazaron porque nosotros somos muy confrontadores. Si estamos diciendo aquí la mafia que hay en el TRAE, si hemos denunciado Nelson, la mafia el de logo del combustible. partido es la imagen del Che Guevara. Imagínate tú. Sí, pero a mí me incomoda mucho y lo voy a decir públicamente que la Junta Central Electoral, mira que la figura, la altura de la persona que está haciendo la crítica sea un brazo del gobierno de turno. Es decir, ¿por qué si ustedes cumplieron con todo, simplemente porque no le autorizaron el partido? ¿No lo puede explicar? De hecho, Moreno, que respeto, la Junta tuvo que admitir que tenía un punto menos por debajo de nosotros. Pero ellos decidieron legalizarlo a él. Nosotros cumplíamos con todo, pero había una decisión de no reconocer. Nosotros tenemos de De frente alta a política. No le convenía reconocerlo. Es que mira, nosotros hemos sacado, yo le voy a dar dos datos a ustedes. Nosotros hicimos al PLD, al PRM, nosotros le aportamos 380,000 votos en el 16, cuando salió la primera vez. Yo fui candidato a senador en el Gran Santo Domingo. Sí. 300 y tantos mil votos. Ningún partido pequeño aquí lo saca. Le aportamos al PLD ahora, a la Fuerza del Pueblo ahora, cuando en su primer periodo, cerca de 60,000 votos que le permitió cruzar el 5%. Sí, Y no lo hemos molestado a ninguno de los dos. Y en cada proceso que participamos, como en este último, sacamos casi 200,000 votos. Sin el candidato presidencial porque no tenemos boleta. Sí. Sin el presidencial porque no tenemos boleta. Ningún partido de los pequeños, ¿Y no ninguno. lo va a intentar usted de nuevo, que Sí. le reconozcan su partido? Sí, estamos en eso en este momento. Don Juan, debo repetirle la pregunta porque Sí, para te la la voy- República Dominicana te la usted voy- es una figura, disculpe, déjeme Sí, que claro. termine, que no aporta al sistema de modernización de transporte. Incluso Colombia decía, los dueños del país, a usted se le indica como una de esas personas que son los dueños del país en el transporte público y que no ha permitido que haya una flota nueva, moderna, choferes quizás que tengan más habilidades blandas con la gente. Dicen que por culpa suya hay muchos dinosaurios y chatarra dando vueltas en la calle. ¿Cuál es su respuesta y cuál ha sido los aportes que usted le ha hecho al presidente? Presidente, mire, no sé, este es nuestro aporte para el tema del transporte escolar, que la vamos fuera de pantalla. Quiero que la ciudadanía sepa cuáles han sido los aportes de ustedes y que el gobierno no le ha hecho caso, don Juan. El gobierno no, los gobiernos. Su lucha viene de antes. Sí, viene de lejos. Mira, sin el sector privado de los pequeños propietarios y medianos propietarios en el país no hubiera transporte. Pura y sencillamente. Comenzando en Higüey, aunque ahora tengan guaguas muy modernas, y comenzando en Samaná, en Pedernales, en la Piña de Jabón, no hubiera transporte. en el Estoy de país. acuerdo con Yo eso. quiero Y es dar- lamentable además, quiero porque dar el con- transporte debería ser Yo quiero dar público y no privado. constancia, de que FENATRAN nos ha hecho propuestas muy contundentes, Segundo, muy importantes para el Nosotros, transporte. Pero no le han hecho caso, Freddy. bueno, No le han hecho caso, pero las ha segundo, hecho. segundo lugar, y a tu respuesta, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, Hipólito, algo que yo le agradezco, y peleé con Hipólito, o él peleó conmigo, como fuera, Sí. pero le agradezco que ese proyecto azul de que yo he hablado ahorita, fue Hipólito que llamó y nos facilitó el crédito.
Y hubo un momento que por razones políticas de momento no podíamos pagar. Nosotros teníamos un solar en Villa Mella, tasado en 139 millones de pesos. Y nosotros dijimos, para cumplir el ayuntamiento, yo llamé a Roberto Salcedo. Tenemos un solar, la deuda que le debemos está dispuesta a permutarla. Me dijo, déjame ir a ver el solar. Cuando fueron, dijo, vamos a hacerlo. Don Juan, Tengo entendido que lo vendieron 400 millones, pero no me importa por cuánto lo vendieran. le quiero hacer una invitación abierta. En Al Tanto TV tenemos un programa que se llama La Gran Verdad. Creo que la conversación con usted tiene que ser larga. Me gustaría desmitificar lo que el pueblo dominicano tiene entendido que es su figura, y eso lo haremos en La Gran Verdad. Lamentablemente tengo que darle las gracias, pero ya los tiempos en televisión... Pero te voy a decir que yo, simplemente voy a decir, yo soy Juan Uvieres. Lo que la gente piense o no piense, me tiene sin cuidado. Te soy honesto, porque la gente siempre va a creer lo que le dé la gana, y yo voy a seguir siendo Juan Uvieres. Y es en llave mío. Así que muchas gracias, Muchas don gracias, Juan. don Juan.